También sucede con estas señales sensoriales y estos signos que dependen de los sentidos, que están inmersos o forman parte de un cúmulo y un bombardeo, ¿sí?, del cual somos objetos y en el cual estamos inmersos todo el tiempo. El mundo físico, material, nos hace objeto de una avalancha de sensaciones físicas para todos nuestros sentidos, de los cuales muchas veces tenemos que hacer una especie de filtro mental para poder avanzar sin estar abrumados. Y dado la falta de práctica de la atención, dado la naturaleza de ese filtro, muchas veces las señales de un final pasan desapercibidas. Y por fin, o digamos en otra medida, es que muchas veces sucede que estamos reticentes, nos resistimos a encontrar, a admitir y por ende, a percibir todo aquello que signifique la declinación y que podamos observar físicamente. Por ejemplo, no sé, digamos una prenda de vestir, ¿verdad? Que es un ítem, es un objeto que nos acompaña todo el tiempo y en el cual en muchos casos estamos bastante apegados porque nos resulta cómodo, porque nos gusta el modelo, el color, la forma en que nos hace ver o sentir, o la comodidad que nos otorga. Y cuando sucede que esta prenda de vestir presenta una rasgadura, presenta un mal funcionamiento de uno de los elementos, como son los cierres, como son los botones, o se empieza a decolorar, que son signos del final físico de este objeto, nos resistimos a encontrarlos. ¿Por qué? No, porque me gusta mucho, porque es mi prenda favorita, porque yo la uso siempre, porque me la regaló tal persona. Y esa reticencia, esa resistencia, nos inclina a ignorar esos signos de desgaste, que el final es inminente. Muchísimos de nosotros tenemos prendas que, a pesar de tener más de un defecto, las seguimos utilizando la mayor parte de las veces no en público, pero las tenemos a mano y las usamos en momentos de soledad o de no presentarse en público, de no compañía, porque simplemente no queremos darle un final, pero el final es perceptible. Y una característica más de estos señales del final a nivel físico es que se acumulan una sobre otra, se van potenciando y llega el momento que son ineludibles por la naturaleza de la cantidad de cosas que vivimos. Las señales son incontables. Es imposible e inútil describirlas con detalle. Sí voy a consignar acá unos pequeños ejemplos, algunas generalizaciones, como otra señal más para que podamos aprender a percibir aquellas que nos toca encontrar. Porque, como les decía, es necesario, es fundamental que nuestra vida la llevemos de una forma más consciente. A medida que comprendamos el valor de la autoconciencia, lo vamos a ir realizando de manera voluntaria. Es algo que vamos a encontrar como necesario. Y viviendo de forma autoconsciente y consciente de todo lo que me sucede, entre esas cosas que nos suceden, las señales de los finales, vamos a poder vivir nuestra vida de una forma más consciente, toda nuestra vida. Bueno, de acuerdo al ejemplo anterior,
con respecto a las prendas, ya lo vimos. Objetos que nos rodean en la vida diaria, ya sea desde vehículos como automóviles, motocicletas, instrumentos como este par de anteojos, por ejemplo, y todo lo que hay en el medio, eh, todo lo que hay entre esos extremos, presentan diferentes signos como abolladuras, grietas, golpes, otros signos de desgaste, de coloración, por ejemplo. Tenemos, más en esta vida moderna, estamos rodeados y estamos complementados por aparatos. Este sistema electrónico a través del cual estoy grabando y cargando estas clases, nuestros teléfonos inteligentes, los aparatos de cocina, microondas, heladeras congelantes, freezers, los elementos de entretenimiento, televisores, consolas de videojuegos, los mismos autos, los mismos automóviles son aparatos, son eléctricos, funcionan con un sistema electrónico. Los aparatos que utilizamos, que son muchos, muestran signos de desgaste y de finalización con una lentitud que se incrementa, una lentitud de funcionamiento que se incrementa. Tienen pequeñas fallas que van haciendo que ese funcionamiento no sea tan suave, tan perfecto. Los mecanismos de seguridad que están imbuidos y que los caracterizan a veces dejan de funcionar. Por ejemplo, un horno eléctrico de cocina cuya campanilla o cuyo timer ya no suena más. Y ese es un sistema de seguridad, porque si tú colocas el timer de tu horno eléctrico en 20 minutos y esa campanilla no suena, y resulta que tu comida o tu preparación se calienta durante 40 minutos, eso produce un desastre a nivel culinario, de lo cual, si no deriva en nada más peligroso, te arruina la comida. Y esos mecanismos de seguridad dejan de funcionar. Sistemas de advertencia que los aparatos tienen incluidos se disparan, muestran error de esto, problema de aquello, inconsistencia de lo otro. La energía que los hace funcionar, que a veces es limitada o no se puede renovar, se agota y el aparato no funciona más. La estructura que los mantiene unidos se daña. En nuestra vida moderna es un lugar común que el vidrio o la pantalla de nuestros teléfonos inteligentes sufra amenazas, raspaduras, golpes y diferentes daños de ese tipo estructural que nos obliga a protegerlo, cambiarlo, cambiar las protecciones, renovar las protecciones, cambiar de medio de protección, etc. A veces, en esto de lo que es el funcionamiento de un aparato, puede suceder algo, de lo cual voy a mostrar esta imagen, ¿sí? Esto que se llama el efecto dominó, ¿sí? Ustedes pueden ver, una ficha cae, al caer desbalancea la que está cercana y ese desbalance se transmite en la caída de la segunda ficha, y esa caída de la segunda ficha provoca el desbalance y la caída de la tercera, y así ese desbalanceo y esa caída se va transmitiendo a lo largo de todas las fichas o todos los elementos que están en contacto. Veamos cómo nuestros aparatos con sus diferentes funcionalidades y componentes pueden sufrir este tipo o pueden mostrar este tipo de señal de final. El efecto de que un desperfecto dentro de sus componentes provoque el desperfecto de otro, conduce al desperfecto final de todo nuestro
de todo nuestro artículo, nuestro aparato. Vamos a seguir entonces viendo de que incluso cuando no se produce nada de todo esto, inevitablemente el transcurrir del tiempo, ¿sí?, que no podemos evitar, eso sí no lo podemos evitar, el cambio de ubicación geográfica, ¿sí? Hay aparatos muy útiles en una zona geográfica que cuando cambian de lugar, al ser cambiados de lugar, pierden totalmente de utilidad. Supongamos este mismo gorro de lana que yo tengo puesto, en este clima, en este momento de la ciudad de Córdoba, es muy útil. Cuando yo me fuera, por ejemplo, a la playa en verano, llevar este mismo tipo de gorro de lana no me va a ser útil para nada. ¿Sí? Sí. Es más, para no incluir el tiempo, si yo me estuviera, por ejemplo, en Puerto Rico, donde la temperatura es muy diferente de la de esta ciudad, este mismo gorro de lana no me sería de ninguna utilidad. Por lo tanto, estos cambios, incluso variaciones culturales, ¿sí?, no es lo mismo este tipo de gorro que un gorro que se usa en un país donde el frío es muchísimo más intenso. Tiene que haber una defensa del rostro y de la cara muchísimo más completos, porque no se puede permitir la exposición de la piel bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, todas estas alteraciones, todos estos cambios afectan a las cosas y los objetos. Y estas alteraciones pueden disminuir su utilidad hasta que ya no pueden cumplir la función a la que fueron destinados. Como vimos, no podemos percibir la diferencia entre un pensamiento de hoy y uno de mañana. No podemos. Y eso complica el percibir el final en los pensamientos y los sentimientos. Pero sí hay una herramienta, sí hay una forma de observar una característica de los pensamientos y los sentimientos que es fundamental para darnos cuenta en qué fase del acercamiento del final se encuentran. Y es que observamos o podemos observar el magnetismo, el tirón, la atracción que una construcción mental o emocional ejercen sobre nosotros. Darnos cuenta de la intensidad de esto y percibir si esa intensidad crece o disminuye. Cuando comienza a disminuir y continúa disminuyendo, estas ideas y estas construcciones emocionales pierden su atractivo sobre nosotros hasta que llega un momento en que no nos interesan más, no nos motivan más, no nos hacen mover más. Entonces podemos atender al magnetismo de las construcciones mentales y emocionales para percibir la fase del final, la aproximación del final. Todo esto que hemos elaborado hasta ahora, más que una mera lista o un mero inventario, nos sirve para entender primero las características de las que hemos hablado, para adquirir más conciencia sobre lo que nos sucede y más autoconciencia sobre nuestra vivencia interior de todo esto y de cómo el final se presenta en nosotros.